Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, bienvenida nuevamente a este canal de YouTube, donde si eres nueva, si eres nuevo, pues bienvenido nuevamente. Ay, no, te digo, donde me dedico a hablar sobre experiencias propias, sobre magia, filosofía, espiritualidad, todo lo que tenga que ver con nuestro crecimiento espiritual y de conciencia, que nos ayude a crear nuestro propio discernimiento. No es un canal para que tú, o sea, es para que tú puedas ampliar y hacer tus propios pensamientos, tu propia filosofía. No es para que te quedes con todo lo que yo te digo aquí. Es para que tú misma, tú mismo navegues este camino, tu camino. Y pues bueno, hoy voy a hablar de un tema que quería, que ya no pude hablar en el video anterior, o bueno, pues más bien en el video de las siete maneras del despertar espiritual, porque creo que ya era demasiado largo. Entonces quise hacerlo como por separado porque creo que es un muy buen tema, el de las medicinas sagradas, porque también creo que hay personas que después de tomar una medicina sagrada tienen un despertar de conciencia, un despertar espiritual. Aquí yo anoté varios puntos para este video y no se me olvide como hablarlos. Y uno de los más importantes es que para mí, como lo siento y como lo veo y como lo percibo, eh, despertar espiritual no es lo mismo que despertar de conciencia, porque muchas veces, no sé si conoces o te pasó, que conoces a personas que despiertan en conciencia, o sea, son muy conscientes, pero no tienen como este pensamiento o esta mente espiritual, vamos a llamarle como se le llama en, en el esoterismo o en las enseñanzas de Elena Blavatsky, esta mente concreta, ¿sí? O sea, esta mente que es más profunda. Entonces, por eso también quiero como que aclarar esos dos puntos, que no es lo mismo un despertar de conciencia que un despertar espiritual. El objetivo del humano de esta nuestra era creo que es unificarlas y es siempre estar en balance y en equilibrio entre esas dos, en nuestro despertar de conciencia y de nuestro despertar espiritual. Porque lo que yo me he fijado es que primero se despierta muchas veces en conciencia porque haces una introspección profunda, te vas a tu subconsciente, a tu inconsciente, y eso después te lleva a tu despertar espiritual porque pues ya empiezas a leer otro tipo de contenido, empiezas a consumir otro tipo de contenido, empiezas a hacer de una manera distinta tu vida, tu manera de ver las cosas, tu manera de pensar. Entonces ahí es cuando estas dos como que se compenetran o se acompañan una a la otra. Entonces creo que también, o sea, este es algo muy importante, que puede que tú estés pasando por un despertar de conciencia o por un despertar espiritual y que no es como lo mismo. Es va junto con pegado, va junto con pegado. Pero quiero como dejar al inicio esto, para que también nos vayamos como entendiendo y del por qué este punto creo que es importante mencionarlo. Al pasar del video lo vas a lo mejor hilando y rebotando tú tus propias ideas y del saber por qué no es lo mismo el despertar de conciencia y despertar espiritual. Bueno, dicho esto, esto me lleva a hablar del por qué quiero hablar de este video, ¿sí? O sea, la razón
del por qué quiero tocar el tema de cuando las personas despiertan en conciencia o espiritualmente cuando utilizan una medicina sagrada. Cabe aclarar que yo, la verdad es que no tengo experiencia en ninguna medicina sagrada, pero sí tengo experiencia con personas que han vivido esas experiencias y me ha tocado acompañarlas. Es decir, yo no soy chamán, yo no soy chamana, yo no me dedico como a acompañar procesos de psilocibina o de ayahuasca o estas medicinas sagradas, ¿verdad? Pero sí me dedico al acompañamiento psicológico, energético y espiritual. Y pues las personas que han llegado, varias personas que han llegado conmigo, pues ya han pasado por un proceso de ayahuasca, de peyote, de honguitos, de diversas medicinas espirituales, de medicinas sagradas, perdón. Y el que yo no tenga experiencia me hace pensar varias cosas. ¿Por qué? Porque la verdad es que creo que estas medicinas son como muy sagradas, como su nombre lo dice, y esta medicina te tiene que llamar, te tiene que llamar, te tiene que, literalmente, o sea, te tienes que sentir un llamado por esta medicina, porque hasta la marihuana es una medicina sagrada. Pero bueno, pues todas estas medicinas han sido profanadas, prostituidas, como le quieran llamar, por diferentes etapas de las que estamos viviendo. Entonces, mi experiencia es en acompañamiento, no en campo, o sea, no de mí misma, pues. Pero sí tuve hace poco el llamado, si lo podemos llamar así, el llamado a consumir hongos, psilocibina, una microdosis de hongos. Les voy a contar esta primero para que sepan del por qué me nace hablar de esto y ya anteriormente ya lo había visto. Eh, quería hacer pues una ceremonia y donde yo trabajaba, donde yo realizaba mis servicios como psicoterapeuta, había pues esta persona que se dedicaba a hacer uso de los hongos de psilocibina. Y yo pasé por un momento donde unas semanas un poco caóticas, tanto físicas, energéticas, emocionales, donde la misma energía, donde el mismo, sí, el mismo universo, Dios, me puso en situaciones donde me puso a pensar cosas mucho más profundas de las que ya pienso y sentí como un vacío, como un autocuestionamiento de lo que qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba creyendo, porque creo que me atrevo a decir que fue una, porque no me supe proteger al 100% y todavía no estaba lista para hacer las terapias que estaba dando. Entonces, pues obviamente la energía, algunas de las energías se quedaron impregnadas en mí y la pasé no nada bien, no nada bien. Y pues eso me llevó a pensar demasiadas cosas que en otro video ya les hablaré porque pues también no es como que todavía aterrizo bien todo lo que me pasó. Pero esto sí se los comparto porque pues ya es como que lo que más o menos he entendido. Entonces, fueron alrededor de 3 semanas donde la pasé mal y no podía yo ni siquiera, yo sentía que no estaba pensando por mí misma, o sea, hacia ese grado, ¿verdad? Donde yo sentía que no estaba, o sea, no eran mis pensamientos, porque son cosas que yo nunca había pensado, son cosas que no había sentido,
en algún momento de mi vida ya había tenido un episodio así, pero no así de fuerte. Creo que solamente fueron 2, 3 días y me hice una limpia y listo y se acabó. Pero esta vez sí fue un poquito más fuerte, me llevó hasta pesadillas, tuve que también cambiar, bueno, ya he venido cambiando mi dieta, mi alimentación, porque pues para todo esto estar como un poquito más en balance y demás. Ya me estoy desviando del tema, pero bueno, es para que me entiendan un poquito más de por qué siento que estas medicinas sagradas están prostituidas y no deben de seguir siendo prostituidas o profanadas. Porque hay muchas personas que ofrecen estos servicios, muchas personas que ofrecen estos servicios sin conciencia, sin responsabilidad, solo por el hecho de prostituir la planta y de obtener un cierto beneficio que es lo material, el reino mundano, si lo queremos llamar así, el dinero, sí, o sea, el estar solamente vendiendo, pero sin ser un buen chamán, una buena bruja, un buen acompañante, un buen psicoterapeuta, que solamente ofrecen por ofrecer y a lo mejor ni siquiera pues a lo mejor no les ha pasado nada grave, pero de repente, pues sí, si no están bien acompañados, si hay demasiada gente, porque también este es otro punto, yo lo había visto en los retiros que yo hacía y yo siempre sentía esto muy adentro de mi corazón, aunque les digo, yo nunca he consumido esto y me dieron ganas de consumirlo, porque ni siquiera marihuana, o sea, marihuana, bueno, sí, marihuana hace como, no recuerdo cuántos años, la verdad, pero una amiga, llegamos a su casa y, bueno, una conocida, porque no es como mi amiga, pero llegamos a su casa y estábamos mi esposo y yo, y ella tenía ahí nos ofreció, y la verdad es que no es que estuviéramos, creo que teníamos como, fue hace como unos 4 años esto, o sea, ya no estábamos tan chiquitos, y mi esposo y yo dijimos, bueno, sí, a ver, pero la verdad es que no sentí absolutamente nada, no supe si lo hice irresponsablemente, no la vi como de una manera sagrada, esa es la realidad. O sea, pero no, o sea, no sentí absolutamente nada y ya. Y después mi esposo y yo compramos como ¿cómo se le llama? Unos dulces así como con activo pero esos eran más bien recreativos. Todo esto que te estoy contando es más bien que me pasó recreativo, porque, o sea, porque te estoy diciendo de que nunca me he consumido nada, pero sí, o sea, creo que ya lo hice esa vez y la última vez que fue un dulce recreativo que ya saben, ¿no? Que también fue inconsciencia pues para saber qué se sentía el tomarte un dulce, porque no fue marihuana. No recuerdo el activo, lo que te hace, no recuerdo. A ver, es el HCCC. No recuerdo qué es lo que le ponen al dulce para que nada más como que te relajes, ¿no? Y que tengas como líbido. Que no lo necesitábamos mi esposo y yo, simplemente fue por curiosidad. Y también no sentí nada más que una sola vez. Una sola vez sentí y la verdad es que no me gustó para nada, porque eso yo lo sentí como si estuviera en un sueño. O sea, realmente, como yo tengo muchos sueños lúcidos y no tengo muchos desprendimientos astrales, pero sí he logrado tener desprendimientos astrales, pues sentí lo mismo. O sea, realmente sentí como si estuviera en un sueño y fue muy incómodo porque yo en los sueños, pues sé que estoy soñando, pero en la vida real no sabía si era vida real o un sueño. Entonces, no sé si fue un mal viaje porque no me asustó, no nada, pero realmente, o sea, tampoco es como que hubiera visto nada, pero sentía esta sensación de que estaba soñando nada más. O sea, y así es como yo siento todas las noches que me voy a dormir, que me despierto y digo, ya estoy en un sueño, voy para acá, voy para allá. Entonces, soy consciente que estoy soñando. Pero eso fue lo único que me pasó.
Y después de este acontecimiento que me sucedió, de que estuve mal, pues me dieron ganas de consumir, sentí como la necesidad y digo no necesidad, más bien sentí como la cosquillita de ir a consumir hongos. Y como les digo, en esa donde yo daba terapia, fui y le dije que pues saqué cita, ¿no? O sea, saqué la cita. Y aquí es donde te das cuenta cuando es una green flag o una bandera verde para que puedas hacer el acompañamiento. Esta persona se dedica a hacer acompañamientos de individuales o máximo 4 personas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo cuando iba a retiros, a ceremonias o a círculos de mujeres o todas estas cosas de espiritualidad, me topaba también con personas que ya llevaban, no sé, su quinta vez de ayahuasca, su sexta vez de hongos y que siguen yendo a círculos y círculos y círculos y siguen encerradas en el mismo bucle y siguen yendo con la misma y con lo mismo y con lo mismo. Entonces yo sentía algo que yo decía, no, esto ya no se siente bien. Y encontré en algunas lecturas que a esto se le llama escapismo espiritual. A esto se le llama escapismo espiritual cuando una persona está bucleada en alguno de sus chakras, por lo regular en chakras bajos, o sea, ya sea en el sacro, en el plexo o en el raíz. Entonces, que es como vivir su trauma todo el tiempo y estar enamorados del trauma. Y yo lo veía en los círculos que iba. Yo no fui a muchos círculos de mujeres, creo que ya lo había dicho esto en algún momento, o sea, yo creo que fui a 6 círculos de mujeres o 5, e hice terapia de obsidiana, de huevo Johnny, ese fue como el más largo, pero realmente hacía ceremonias de círculos de mujeres, yo creo que fueron 5, no recuerdo la verdad. O sea, no es como que tuviera una adicción de estar yendo a círculos, pero sí, en los círculos que yo iba con estas personas, eran las mismas personas que ya habían ido al otro círculo. Y luego como en esta especie de cosas se hace una comunidad. Y eso es muy padre. Pero te das cuenta quién está... porque una cosa es que tú, no sé, te hagas de la comunidad y después puedas como emprender un viaje o puedas, me refiero a un viaje, ¿cómo lo digo? O sea, que puedas tú como ser, no el ejemplo de alguien porque no venimos a ser ejemplo de nadie, pero sí como que puedas aportar o que ya te hiciste amiga o que ya te, no sé, y tú también hiciste círculos, pero no sigues yendo a lo mismo, ¿sabes? O sea, siento que todas estas personas que siguen yendo al mismo círculo, a las mismas cosas, están bucleadas en como que no quieren ver más allá. Y bueno, para empezar, las personas que yo atendí, que fueron pocas, que ya habían ido a ceremonias de ayahuasca, me tocó una que me dijo que ya era como su 9ª vez y yo así de, ¿qué? O sea, ¿cómo que tu novena vez de ayahuasca? O sea, para mí me voló la cabeza porque dije, güey, pues ya te volviste un adicto. Porque creo que, ojo, esto también es una de las cosas bien importantes que les decía, o sea, de que cuando la persona que te va a guiar debe de ser bien consciente de que debes de tener una preparación y esta persona debe de ser consciente si eres apto o no eres apta para tener esta ceremonia. Porque a mí esta persona me dijo, en este momento no eres, bueno, no me dijo esas palabras, pero yo te los voy a decir así. O sea, que no, en este momento no podía consumir hongos. Y te juro que yo en el fondo dije, es que yo sabía que no podía consumir hongos. Es más, ninguna especie de medicina sagrada creo que en este momento, y yo creo que en esta encarnación no la voy a poder consumir. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Pero tal vez, no sé, más adelante sí,
si se me da la oportunidad o si se me presenta la oportunidad. Pero yo siempre he sentido que en este momento, en esta encarnación no. Y esto lo estoy grabando recientemente, de que acaba de pasar como esto que me acaba de decir la persona de que no puedes, o sea, no estás apta. Bueno, no me dijo apta, pero yo lo estoy poniendo de esa manera porque yo así lo sentí, ¿no? Como de que, y no me ofendió, no me sentí mal, al contrario, dije, mi intuición está bien. Pero también sentía que necesitaba, o sea, sentía, o más bien ahora lo veo como ese fue el medio para poder llegar a otro punto. ¿Por qué? Porque voy a ver a esta persona y vamos a trabajar lo que tenga que trabajar, no sé, aún no sé, porque pues uno también, aunque sea terapeuta, tiene que trabajar sus profundidades y sus oscuridades, porque pues por lo menos yo, eh, pues yo no es como que yo me pueda leer las cartas, o sea, me conozco muy bien, pero hablando mágicamente yo no puedo leerme las cartas, yo no puedo tener como una interpretación objetiva, justo por eso, porque me conozco muy bien, pero sí, ciertamente, a veces mi mente racional eh, trata de sabotearme, ¿sabes? Entonces sí necesito de alguien, no es que necesite, sino que a veces sí hay una guía que tengo que tener en mi camino. En este caso, pues fue esta persona, ¿no? Que me dijo que no podía yo consumir ahorita hongos. Y bueno, esa es una de las cosas que dije, creo que las personas y los tiempos y las redes sociales y la New Age y el Instagram, todo este bombardeo de, sí, el sanar, la espiritualidad, todo bonito, la ayahuasca, el peyote, los hongos, pero creo que todavía siento muchísimo la energía como estas personas que van una y otra vez, como les decía, de que están bucleadas, no han trabajado el suficiente, no han hecho el suficiente esfuerzo de trabajar su inconsciente, su subconsciente, para, para poder salir de eso, porque realmente las medicinas sagradas te dan una tarea, te dan un rumbo, porque hay personas también que he escuchado y testimonios que dicen, no, a mí me fue muy mal, te quedaste en el viaje. Sí, o sea, sí llega a pasar, porque creo que te hace si no estás preparado mentalmente, psicológicamente, energéticamente, ni físicamente, porque también tienes que estar preparado físicamente, o sea, tienes que tener un balance químico y energético de todo tu cuerpo, para que puedas consumir medicinas sagradas. O sea, porque es cuando entra a tu cuerpo, expande, apertura tus células, tu tercer ventrículo, todos los neurotransmisores. Si no están bien equilibrados en tu cerebro, pues ¿qué va a pasar? Pues claro que vas a tener un mal trip, ¿no? Como este mal viaje. Pero ¿y qué vas a ver? Pues a lo mejor vas a ver tu inconsciente. Es lo mismo que los sueños. O sea, los sueños, cuando son como muy rebuscados, cuando las personas dicen, no, es que tuve pesadillas, esto. Bueno, hay sus excepciones. Hay ataques psíquicos y hay ataques astrales, que bueno, ya será como más profundo, pero sí, o sea, nuestro inconsciente es el astral, son los sueños. En este caso, cuando tú vas y quieres despertar con una medicina sagrada, y si no estás bien, y si la persona que te va a guiar lo está haciendo con 20 personas, que es lo que comúnmente se hace, de que vamos un retiro a Brasil, al Amazonas, a Colombia, y que esto, y hay un buen de personas y luego se meten al temazcal, que no toman en serio este trabajo, que el camino del alquimista o de la conciencia y la espiritualidad es individual, tiene que ser uno a uno. Por eso los filósofos de antes tenían pupilos, muy pocos pupilos, y ellos eran como muy
pues sí, de ahí viene la palabra, ¿no? Muy herméticos, que bueno, eso ya quedó atrás, pero ahorita estamos en el momento donde tenemos que ser muy conscientes de que sí, es un camino en colectivo, pero individual. Y más en este tipo de despertares, porque el otro día, obviamente, como les digo, yo quería consumir hongos, pero siempre es como de que, y si voy y no quiero ir a ciegas, pues me puse a ver videos de YouTube de testimonios y esto y el otro, y vi infinidad de cosas que yo dije, no, pues sí, tuviste un mal viaje. ¿Por qué? Porque cuando tú ya empiezas como a trabajar en tu cuerpo físico, en tu espiritualidad, en tu energía, en tu inconsciente, como que te empiezas a leer energía, se despierta como que esta sensibilidad, y entonces tú dices, no a manera de juzgar, no, sino de realmente de la energía de la persona que tienes enfrente y decir, bueno, es que esta persona probablemente tuvo un mal viaje porque se le nota leguas que no ha trabajado bien en su inconsciente y pues obviamente le iba a dar un mal viaje o pues obvio, porque también me tocó ver que decía, no, pues creo que fue una chica donde le, creo que fue de ayahuasca, esa fue de ayahuasca, no fue de hongos, pero que esta persona, pues no, que la medicina le dijo cosas que no entendió. O sea, de ahí yo ya dije, güey, pues también es como cuando tú vas con un psicólogo, así yo siento a las medicinas sagradas, que también tienen como esa cláusula o esa encomienda, porque las medicinas sagradas también son como, no agresivas, no es la palabra, sino como fuertes porque vienen de la naturaleza y la naturaleza es fuerte, es agresiva también. Entonces solamente te va a mostrar lo que tienes que ver. Entonces ella decía, no, es que yo no resoné porque no le entendí y la verdad es que no me gustó. Entonces ahí, pues tú dices, a ver, es como cuando vas al psicólogo, el psicólogo te dice, mira, a lo mejor si vas con, no sé, un psicólogo cognitivo-conductual, te da esta tarea, si vas con un terapeuta, te dice, oye, ¿sabes qué? Conéctate más a la tierra, haz más caminata por el pasto, escribe tus cosas, ten tu meditación activa, que es como cuando estás haciendo, pero estás en el aquí y en el ahora. Pero si no lo haces, pues obviamente no le vas a entender al proceso, ¿sabes? O sea, si no lo haces, si no te comprometes, pues obvio vas a decir, no resoné y nada. Y pues estaban los otros tantos que decían de que no, pues se quedó en el viaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona tenía una química, algo en su cuerpo o en su cerebro o algún desajuste que pues nada más le aperturó más y tuvo un síndrome de Kundalini y ya no pudo bajar y no supo ser guiada por la persona que estuvo enfrente o agarró energías de todas las personas que estaban, porque como les digo, entre más personas, más energía va a haber, ¿sí? Entonces, creo que ahorita las personas que, si tú estás sintiendo el llamado porque es un llamado, esa es la realidad, es un llamado el que se siente para que tú despiertes. Habrá personas que digan, sí, a mí me fue súper bien y sí tuve un despertar espiritual después de la ayahuasca, después de un honguito, pero ya jamás volví a consumir. Porque sí, me tocó una vez conocer a una persona que solamente fue una vez y jamás volvió a ir y le sirvió y cambió y empezó ella a trabajar por sí misma y empezó a leer, empezó a hacer esto y el otro y solamente una vez. ¿Sí? Porque también el que prueba es peyote, o sea, ya, para mí eso te estás volviendo adicto, ¿sí? O sea, ya ni siquiera lo estás tomando como recreativo, ya eres un adicto, ya eres una adicta y estás haciendo escapismo espiritual, porque las personas luego, como están prostituidas estas medicinas, estas plantas sagradas, pues, y como ahorita está muy de moda, y digo entre comillas, porque no debería de ser una moda. O sea, esto no debería de ser una moda o de que, ay, fui a un retiro y me fui a un temazcal y lo subí a Instagram. No, eso es como algo muy, muy sagrado, ¿sí? O sea, está bien, es porque, pues sí, o sea, para eso son las redes también, pero el hecho
de que lo hagas solo por like, solo porque mi amiga me dijo, o por curiosidad, como dice, ¿no? La curiosidad mató al gato. Entonces, primero tienes que ser bien consciente de que si tú quieres tener esta apertura espiritual con una medicina sagrada, necesitas trabajar en ti y necesitas elegir a la persona correcta. Si lo hace individual, si esa persona te dice, no, no estás apta, necesitas trabajar esto, mira, vamos a ver primero esto. O sea, también tienes que ser muy abierta, muy abierto a estas cosas, ¿sí? Porque, como te decía, o sea, no es moda. Que ahorita se pusieron de moda, eso es lo triste. Eso es eh, lo, lo, pues, no lo malo, o sea, sí lo malo, porque pues es naturaleza al final de cuentas, no están siendo utilizadas para lo que deben de ser utilizadas. Ojo, sé que hay muchas personas que lo usan de manera sagrada, ¿sí? Porque hasta la marihuana es sagrada, como les decía, o sea, es sagrada la marihuana, es una medicina sagrada, es una planta medicinal sagrada. Por lo menos creo yo, porque sí, seguramente habrá personas que digan, bueno, pero es que allá en la India, cada vez que entran en trance, se fumaban hierba o luego está el rapé para conectar. Bueno, sí, pero seguramente son personas, son maestros que ya saben cómo, cuándo y para qué. No es de que siempre. De hecho, creo que en la India se utilizaba justo para cuando entraban en trance. Sí, o sea, no es como de que todo el tiempo ahí me estoy, porque igual en el Amazonas solo es como cuando necesitan como una respuesta muy, 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 muy profunda, pero no es como de que, deja voy porque ya me siento mal y ¿sabes qué? Digo, hablando aquí aquí en nuestra cultura, ¿verdad? Así de que necesito saber por qué no tengo pareja, por qué repito la misma historia, entonces crees que la ayahuasca, sí, la ayahuasca o el peyote, los hongos te lo van a decir, pero si no has trabajado antes y te vas por el camino fácil, pero muy cataclísmico, pues bueno, sí te va a ir mal y es cuando está como dice, ¿no? Tienes un mal trip, un mal viaje. Y ahí es cuando ya empiezas a profanar, porque a lo mejor lo que te enseñe esa medicina no lo vas a trabajar, no lo vas a trabajar. Y también hay que ser muy humildes, y muy humildes me refiero en el sentido de no aferrarte y no decir, uy, ¿por qué no pude yo? Porque, o sea, es como ser humildes en el sentido de que, ok, en este momento, si me dice la persona que me va a guiar, no estoy lista, aceptarlo y no ponerte como, pero ¿por qué si te estoy pagando? Porque claro que esto se paga. ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, esa humildad de realmente decir, ok, ahorita tal vez no estoy lista, no estoy listo, que esta persona me guíe y me diga que tengo que trabajar para poder, si es que mi espíritu lo necesita, porque repetimos, o sea, lo vuelvo a repetir, es un espíritu lo que se mete en ti, o sea, no lo tomes de manera literal, sino que el espíritu de la naturaleza o de la medicina que decidas consumir es un espíritu, ¿sí? Que viene de la naturaleza, que se une con tu espíritu y te abre este ojo. Entonces, hay que ser muy conscientes de cuando uno tiene un despertar espiritual o quiere tener un despertar espiritual con estas medicinas. Y también algo muy importante, no es que yo esté haciendo este video para recomendarte que vayas y hagas ayahuasca o hongos o no, sino el principal objetivo es que las medicinas, las plantas de poder son plantas sagradas y que si ya consumiste 3, 4, 5, 10, 20, 25 veces diferentes medicinas sagradas y sientes que no tienes certeza
y apertura de tu corazón, es que no has trabajado lo suficiente en tu inconsciente y ya te volviste un adicto. Ojo, porque las plantas no te dicen que sean, o sea, por sí solo la planta no te va a volver adicta o adicto. Quien se hace adicto es tu mente, es tu codependencia, es tu escapismo espiritual, al no sentir, al no querer ver, al no querer ir a tus profundidades. Tú eres el que te estás haciendo adicto, no la planta. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado también con eso. Y pues sí, o sea, creo que este video fue muy cortito. Fueron ya todos los puntos que quería tocar de lo que no pude hablar en el otro video porque se hizo demasiado largo. Y pues nada, espero que este video te haya servido y ahí tú rebota ideas, ancla ideas, haz tu propio discernimiento, investiga más, sé objetivo, sé objetiva, contigo misma, a lo mejor conoces a alguien que ya hizo eso y dices, no, pues sí, o sea, tú mismo vas a empezar a ver que no está bien, o sea, no, se siente que no, en estos momentos ya no es como que todos debamos ir y meternos a un temazcal, porque no, ya creo que ahorita es sí hacer comunidad, pero el trabajo tiene que ser pequeño, o sea, me refiero a que, por ejemplo, si vas a ir con una amiga a consumir, amigo, con tu esposo, con lo que sea, que no sea tan aglomerante y que sepas elegir a la persona que pueda acompañar este proceso. Porque también está la parte de que sí hacen tour turísticos, obviamente ya se volvió en un negocio. O sea, esto ya se volvió un negocio. Y en algún momento se va a convertir en más negocio, de mí se acuerdan. O sea, si nosotros pensamos que esto ya es como de que no, sí, no. En unos añitos más esto va a destaparse así muchísimo más porque ya va a empezar a verse más con más normalidad, entre comillas, muchas comillas, porque seguramente las personas que llegan aquí pues ya saben que el astral existe y que todo empieza por el astral y el etérico y entonces se va a empezar a manifestar todo esto y las personas que no tienen buenas intenciones, que vienen como de, pues sí, con malas intenciones y de la oscuridad, de la magia negra, del caos, de la magia del caos, pues van a empezar a ver un negocio más y más fuerte y más grande. ¿Por qué? Porque las personas van a querer tener contactos extraterrestres, alienígenas, van a querer tener contactos interdimensionales, entonces te la van a querer vender que sí, que mira, yo te voy a conectar y que esto y que el otro. Cuando tú ves que el chamán también está por ningún lado, cuando ves que hay muchísima gente y que sí, o sea, a mí me vuela la cabeza cómo es que las personas que hacen una ceremonia holística, sagrada, con plantas, y no sé, a las semanas están tomando cerveza, pisteando, o sea, no lo concibo. O sea, es como, no sé, y no, o sea, sí sé, pero creo que me llevaría más tiempo hablar de por qué esto, ¿ok? Del por qué siento que no es congruente. Pero bueno, ya me voy. Nos vemos en el siguiente video. Y pues gracias. Bye.